nosotros estamos acá alimentándonos con esta conversación increíble. Estamos emocionadísimos de presentarles a nuestro invitado de hoy. Sí, además que todos queremos comer arepa en este momento. Nosotros seguimos con más del contenido que te gusta a ti, que nos estás viendo. Y bueno, como les estábamos contando, la arepa es uno de los grandes tesoros, es algo que uno lleva aquí en el corazón de la gastronomía y es además símbolo de nuestra identidad venezolana. Y mañana, sábado 13 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Arepa. O sea, se celebra siempre el segundo sábado de septiembre. Es cierto, correcto. Estamos en lo correcto. Y por eso nosotros hoy hemos estado recordando este plato que representa la pasión y el sabor de nuestro país. Además tenemos el honor de contar con la visita del escritor y experto culinario y amante de la historia de la arepa, el arepólogo Ricardo Estrada Cuevas. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Yesaria. Gracias, Leo, por permitirme estar aquí con ustedes celebrando este día tan memorable para el venezolano, pero que yo digo que lo celebra todos los días. Todos los días. Porque cada vez que tú amaneces con una arepa en el plato, honra. Ese día se honra. La arepa y el organismo que la recibe. Mira, Ricardo, con muchísima simpatía, tú compartes contenido en las redes sociales, incluso también a través de los libros, pero ¿en qué consiste ser un arepólogo? A ver, ¿cómo lo podríamos explicar? Porque eso suena algo sabroso. Es que es sabroso porque la arepa, mira, es toda esta historia de arepólogo, nace un día que yo estoy delante de una arepa y digo, ¿qué hay detrás de ella? Y lo que hay es un universo gigantesco, no solamente de historia, de cultura, sino de conexión. Porque la arepa, mira, de todo este recorrido que yo tengo, más de 10 años en esto de arepólogo, investiga aquí, saca los libros en varios idiomas, el cuento infantil La arepa es una fiesta. Lo más bello de esto es definitivamente la gente que he conocido. Claro. El mejor relleno de la arepa es su gente, es el venezolano, es esa conexión. Cuando tú llegas a la casa de una señora en Falcón, en Coro, y te hace una arepa pelada y tú ves cómo se desprende de eso que es tan de ella para asagarte, no solamente a ti, sino a su propia cultura. Totalmente. Sí, a ver, Ricardo, ¿crees que la arepa es como un hilo conductor que une a los venezolanos que se encuentran en diferentes partes del mundo? Exactamente, mira, la arepa, y ahora más todavía, es la forma en que tú tienes de conectarte con tu pasado, con tu historia, con tus vivencias, con el presente, y te visualizas en el futuro. Yo creo que la arepa, y más después de esta gran cantidad de venezolanos que están regados por el mundo, pero no solamente en el mundo, sino también en Venezuela, se conectan a través de ese alimento. ¿Por qué? Porque cuando tú te comes una arepa, en el caso tuyo, Leo, tú te comes una arepa y le pones suero y vuelves a la casa de tu abuela. Pues claro. O en el caso y tuyo es igual, cuando ibas siempre pregunto, ¿cuál es la primera arepa que tú te comiste? Me dice, bueno, esta y la otra. Mira, la del colegio. Esa que cuando tú le quitabas el papel aluminio o el plástico, era la lucha para que no te la comieras con la servilleta. Ajá. Pero esos son recuerdos, esos son anécdotas. Y bueno, la arepa tiene tantos cuentos que todo el mundo tiene cuentos. Y así nace Arepólogo, porque al final todos somos arepólogos. Al final todos nos conectamos, conocemos, y bueno, lo que yo os invito desde Arepólogo es a ilustrarse. No solamente porque para el venezolano la arepa es como el aire, no, pero vamos a saber de dónde proviene el maíz, el cereal autóctono por excelencia americano, con 9.000 años de antigüedad, cuando llega al norte de América al sur hace 3.000 años, el grano de maíz, y bueno, y después se confecciona esa arepa que, como todos sabemos, su nombre proviene del erepa, que es el de los cumanagotos. Además, me encanta que hagas esa antesala, ¿no? Con toda esa historia preconcebida, ¿no? Con respecto al origen de la arepa y toda la controversia que hay de que si es colombiana, es venezolana. Históricamente, ¿qué dice? ¿Es venezolana o colombiana? Es prehispánica. Es prehispánica. Es prehispánica. Fíjate, te dije que el maíz llegó hace 3.000 años. La arepa tendrá una antigüedad de aproximadamente 1.000 años. Antes era el casabe. Eso nos indica que definitivamente es prehispánica. Tanto en Colombia como en Venezuela la consumen, la preparan desde hace muchísimos años,
Quizás sí hay una diferencia porque en Colombia es más como un plato acompañante, aunque existe la arepa de huevo. Hay muchísimos tipos de harina, de arepas, pero en Venezuela es definitivamente la reina. Forma Claro, rellena, sí. así como la preparamos. Y no es solo eso, Ricardo, también hay que atajar algo que nos llena de mucho amor y mucha pasión y mucha memoria, ¿no? El hecho, esa memoria gustativa, que es cuando sientes el olor del budare calentándose, tú dices, viene una rica arepa. Chica, pero qué bueno que hablas de eso, porque justamente esos son los recuerdos. Cuando tú te levantas en tu casa y olor. sientes el aroma al café y sientes el aroma a la arepa en el budare, bueno, Wow. tú viajas. Además, mira, me espeluco porque es que todo eso es que es demasiado sabrosa la arepa. La arepa es, y volviendo a lo que me decían de Venezuela, Colombia, sí, se las comen distintas. Lo que pasa es que el consumo de la arepa entre Venezuela y Colombia, específicamente con la harina precocida, lo que se comen en Colombia en un año, nos los comemos en Venezuela en 2 o 3 meses. Eso te da una idea de la presencia de la arepa en la mesa venezolana. Sí, fíjate que en el mundo hay diferentes tours gastronómicos que nos invitan a conocer el país a través de la gastronomía y la evolución de sus platos. Y creería que también podríamos entender un poco nuestra historia, nuestro pasado a través de la evolución de la arepa. Esto te lo digo ¿por qué? Porque para mí es curioso saber cuándo pasó a ser y a convertirse en el plato principal y a un alimento tan, pero tan esencial para el venezolano. Bueno, ha estado presente toda la vida, por muchísimos años. Antes lo que pasa es que el proceso era mucho más lento, era pilando el maíz, o sea, haciendo la arepa pilada o la arepa pelada, que es con cal o con ceniza. Era un proceso más tedioso, pero siempre estaba presente, nunca dejó de existir. Pero cuando surge la harina precocida, es que por supuesto nadie, es que bueno, que si la arepa de maíz pilado es más sana que la arepa de maíz precocida, son igual de buenas. Claro, la de maíz pilado es mucho más rica en muchísimos más alimentos Se porque siente más el es más maíz. natural, Claro. y eso es lógico. Pero cuando tú tienes que alimentar un país es cuando surge la harina precocida, como surgió la harina de trigo y como Claro. surgió todas las harinas que Ya han más industrializada. surgido. Sí, pero es una manera. Mira, Leo, tú con 15 minutos, 12 minutos haces una arepa. Total. Dime tú con qué pan haces en 15 minutos. Claro. Ninguno. Sí, sí, tal cual. Entonces, eso da un significado enorme y hoy por hoy en el mundo es cuando con todos los venezolanos que están afuera se han dado a la tarea de ser embajadores, cónsules de la arepa en el mundo y darla a conocer. Y es justamente cuando la rellenas con la memoria gustativa de cada uno de esos países. Es una manera de, eso se llama gastrodiplomacia. Ok. Es como hacer un agradecimiento en los lugares que estoy y la relleno, en agradecimiento la relleno con tu memoria gustativa, con tus sabores. Es tan versátil, ¿no? Tan camaleónica la arepa que con lo que usted la rellene, eso queda divino. Y hablando de estos rellenos, ¿cuáles son los favoritos en tu caso al momento de elegir una arepa? A ver. Wow, chica, para mí la arepa preferida es la del 25 de diciembre o del 1 de enero. Tú sabes ese pernil que queda sumergido Claro, lo tengo dentro clarísimo, Ricardo. del día anterior y está totalmente lleno de ese jugo. Bueno, tú agarras una arepa, le pones una rodaja de tomate y le pones eso. Bueno, eso es divino, pero si te quieres comer una arepita dulce con un buen queso blanco, los Ay, quesos blancos venezolanos maravillosos, y si te la quieres comer de chicharrón o te la comes frita con el huequito en el medio, en fin, hay muchas. Ricardo, ya para despedir tenemos que mandar al otro lado del estudio. ¿Cuál puede ser la arepa más diferente del país? Es que es La andina La podría andina, ser. Bueno, la andina lograron, fíjate, convirtieron el trigo en arepa. Pero es que cuando tú vas a Trujillo, la arepa en Trujillo es delgada. Cuando te vas para Maracaibo, son arepas energéticas, que son la agüita de sapo, o te comes la tumbarrancho, o la cabimera, que están full de salsas, pero bueno, eso tiene una historia de cómo llegaron todas estas salsas a Venezuela y sobre todo con la industria petrolera al Zulia, en fin. Si la quieres rellenar con lo que tú quieras. Raras era una arepa de chiga que yo preparé, Wow. que no era con maíz, sino con chiga, que lo hacían los yaruros Pumé en el estado Apure. Pero esas son formas de darle. Ok. Realmente la arepa per se debe ser con maíz, esa es la esencia, pero bueno, existe la de trigo, existe la de yuca, existen las otras. Y dentro de todo esto, señores, este sábado 13 de septiembre será la Arepa Fest.
¿Qué nos puedes contar de este maravilloso día? Eso es una gran celebración. El Arepa Fest es un evento donde va a haber, hay 7 músicos de la Orquesta Sinfónica Ayacucho, van a hacer una interpretación de lo que se llama la Sinfonía de las Arepas. Va a haber obras de teatro de la arepa, es una fiesta musical, va a haber ponencias, presentaciones de la importancia de la arepa desde el punto de vista económico, en fin, va a haber DJ, vamos a cerrar con música en vivo. Es un día para celebrar en el Arepa Fest, que va a ser en el Centro Comercial Parque Cerro Verde, a partir de las 11 de la mañana, este sábado 13 de septiembre, Día Mundial de la Arepa.